¿Cómo está, viceministro? Buenos días, Diego Montaño lo saluda. ¿Qué tal, Diego? Muy buenos días. Efectivamente, bueno, se ha hecho la recategorización de visas. Esto con el fin de poder mejorar el flujo turístico tanto de estas distintas 8 naciones, pero entendiendo también que por decisiones políticas en algún momento cuando se pusieron las visas, se hizo una afectación de $900 millones al ecosistema turístico boliviano, restringiendo el ingreso de ciudadanos norteamericanos y de ciudadanos israelíes. Viceministro, justamente es esa la primera pregunta. ¿De dónde sacan la cifra 900 millones? ¿Cómo se llega a ese cálculo? Bueno, es un cálculo proyectado que se divide en 2 etapas. La primera etapa es todo el crecimiento que tenía el mercado norteamericano previo a 2007, cuando se aplica la visa. Este cálculo nos permitía ver una tendencia creciente de uno de los mercados emisores más importantes del mundo, como es el mercado norteamericano, ¿no?, de Estados Unidos, puesto hasta el 2019. Al ritmo al que se crecía, el presidente ha puesto los datos ayer, en el 95, nosotros traíamos 395,000 viajeros y el Perú traía más o menos 375,000. No había mucha diferencia, pero hoy por hoy Perú trae cerca de 3 millones y nosotros estamos por debajo del millón, ¿no? Entonces, haber afectado en 2007 con la visa en esta tendencia creciente que teníamos es un primer cálculo. El mismo ejercicio se ha hecho cuando se ha aplicado la visa a Israel, que se da a partir del 2014-2015, si la memoria no me falla, y se hace ese cálculo previo también en la tendencia creciente, que, bueno, como bien todos sabemos, el gran paisaje Madrid y Pampas, por el libro Jungle, se hace muy famoso en el mercado israelí. Y luego se restablecen las visas en 2019 en el gobierno de transición de Yanín Áñez, y posteriormente Luis Arce vuelve a hacer la aplicación de estas visas. Y en recuperación, esto es importante ponerlo como dato, la recuperación post pandemia, el mercado norteamericano juega mucho a favor de todo el ecosistema global, porque los ciudadanos americanos empiezan a viajar mucho más porque se predispone el teletrabajo para funcionar, y tiene una tasa de crecimiento y un factor mayor en la recuperación en países de América Latina. Y nosotros no aprovechamos esa ola porque justamente no solo ponemos la traba en visa, sino empieza también a haber maltrato en frontera, hay denuncias de extorsión, hay denuncias de cobros irregulares, etc. Entonces, esta afectación que está dividida en estos dos momentos, me atrevo a decir hasta 3, previa pandemia, post pandemia, uno en un mercado en crecimiento, el otro en recuperación, sale este dato de los 900 millones. ¿No? Ahora, viceministro, solamente sus 2 destinos. Sí, viceministro, en realidad no es que se negaba a nadie el ingreso, se les cobraba el costo de una visa a que se les aprobaba en realidad. Todos hacían la solicitud y se les aprobaba. Lo mismo que nos pasa a nosotros. Claro que nosotros para solicitar una visa tenemos que esperar meses y a ver si nos la dan, tenemos que explicar más o menos por qué. Para ingresar, por ejemplo, a Estados Unidos, usted debe saber. Pero, viceministro, la pregunta es, ¿realmente esta visa, que básicamente era un cobro, creo, de 120 o 130 dólares, básicamente... 160. 160, 170. Lo que nos cobran a nosotros por solicitar visa de Estados Unidos. Esa restricción intuyen o aseguran que ha causado esta disminución de 900 millones de dólares. Ni intuimos ni aseguramos, esto está hecho con datos. O sea, nosotros no hemos quitado de este cálculo el flujo que ya llegaba. Es cierto que llegaban los viajeros y es cierto que pagaban. No obstante, ocurren 3 cosas. Las secciones consulares en los países que tienen que emitir estos documentos para que los viajeros lleguen eran extremadamente burocráticos, poco claros con la información y en algunos casos ni siquiera respondían, ¿no? El segundo elemento es que el cobro era irregular. ¿A qué me refiero con irregular? En el punto en frontera se trabajaba una política de terror al viajero, ¿no? Y en el terror, cuando el viajero ya estaba aquí, no estaba bien informado, llegó sin visa, le dijeron que podía pagar en frontera, pero no podía pagar, habían cobros irregulares. Entonces eso genera fricción. Y el tercer elemento es que esto está más que estudiado por la Organización Mundial del Turismo, por el World Travel Tourism Council, de que todos los países emisores de viajeros que tengan menos fricción van a incrementar los flujos de este destino, porque nadie quiere hacer un trámite de más, nadie quiere complicarse la vida más. Entonces, si se hubiera facilitado el pago a través de un gobierno digital, a través de pago con tarjeta de crédito, a través de hacer esto accesible por 2 o 3 pasos, esto no hubiera generado el decrecimiento que ha generado en la tasa de crecimiento de estos dos destinos, ¿no? Hay otros 6
que son destinos priorizados, que hoy son uno de los mayores emisores de viajeros, que tienen un perfil de viajero muy interesante, como es el caso de Corea del Sur. Pero volviendo a esta afectación de los 900 millones, es una afectación que se toma en cuenta únicamente la tasa que no creció, porque estos destinos decrecieron al momento de aplicar estos elementos, únicamente por temas ideológicos. Viceministro, pero además de levantar este pedido de visas, ¿se va a hacer algo con la frontera en el caso de lo que usted nos menciona? Porque esto de la extorsión no era una cuestión ni ideológica, ni una decisión de los anteriores gobiernos. Esto de las extorsiones que usted hacía referencia, que ocurren en la frontera por funcionarios ¿de qué entidad? ¿Van a ser removidos, investigados? ¿Se va a poner una mirada a lo que está pasando en las fronteras donde efectivamente existe un abuso? Y en este país, si algo hay, y es un tema pendiente, viceministro, es el maltrato a los extranjeros. Créame que para un extranjero en este país todo es mucho más caro, mucho más complicado. Para los bolivianos lo es, pero para los extranjeros más. Pero la pregunta es si además de levantar el visado van a hacer algo con las fronteras y sus funcionarios allí. Bueno, una de las primeras señales que yo considero muy relevante es la postura del nuevo comandante general de la Policía Boliviana, que tiene primero una carrera impecable y segundo que estamos seguros que va a ser una lucha frontal contra la corrupción. No quiero generalizar que toda la policía boliviana es corrupta, pero sí sabemos que en los puntos fronterizos había una suerte de premiación para algunos efectivos porque es donde había mucho flujo de divisa, ¿no? Y de estos cobros irregulares. Entonces sí, se deberían seguir los procesos que correspondan, tanto disciplinarios como judiciales, con quienes tenían estas prácticas. Lo segundo es que yo quisiera dividir la conversión en dos. Uno es la frontera terrestre y otro es la frontera aérea. La frontera aérea es donde tenemos aeropuertos internacionales. Coexisten dos instancias, ¿no? Bueno, tres realmente. La Administración de Aeropuertos, que tiene que ver con Nabol. El segundo, que es la Aduana Nacional, que también sabemos que en las anteriores gestiones es muy cuestionable todo su actuar. Y tercero es, por supuesto, la Policía Boliviana, ¿no? Entonces, tenemos que efectivamente fortalecer la institucionalidad, tenemos que fortalecer la forma en la que los viajeros percibimos el comercio global, el comercio de servicios, el turismo internacional, para justamente dar un buen trato, entendiendo que esto es el motor de desarrollo sostenible que tenemos como país, ¿no? Entonces, creo que las señales son claras, creo que tener a alguien como Mirko Sokol de comandante general es algo muy positivo, muy bueno, que va a permitir fortalecer la institucionalidad de la Policía Boliviana que tanta falta le hace. Estamos hablando con Andrés Aramayo Bejarano, viceministro de Fomento al Turismo Sostenible. Nos explicaba de dónde, por ejemplo, salía la cifra que ayer anunciaba el presidente de 900 millones de dólares que Bolivia dejó de recibir por la exigencia de visas a ciudadanos de algunos países, entre ellos, y decía el viceministro, los más importantes por el caudal y el flujo de turistas que envían a nivel mundial, Estados Unidos e Israel, dos de los 7 países a los que se les ha liberado de esta exigencia de la visa, que tenía un costo de $160, se les aprobaba a todos los que aplicaban, pero por experiencias propias que uno ha conocido, realmente, y era lo que decía el viceministro, era un trámite engorroso, como suele ser en Bolivia hacer un trámite. Siempre falta la fotocopia de algo o algún documentito, y eso ocurría también en la solicitud de ciudadanos extranjeros para visa y para ingresar a Bolivia. Viceministro, lo habíamos perdido unos minutitos. Nos decía en dos, lo que ocurre en los aeropuertos y lo que ocurre en las fronteras terrestres. Estas irregularidades a las que usted hacía referencia, nos imaginamos que han ocurrido en las fronteras terrestres, ¿no? Donde existe un menor control porque son menos las instituciones que están en los puestos fronterizos. Bueno, realmente depende de qué punto fronterizo nos referimos, porque también ha ocurrido en punto de frontera aérea, en Viru Viru puntualmente. Pero algo que es bueno que nosotros comentemos
respecto a los datos y al manejo de información turística es que muchas veces todos nuestros conciudadanos que comercian, en algunos casos también contrabandean, porque es más fácil en Bolivia, o era más fácil, al menos esto tiene que cambiar y va a cambiar, es parte de lo que ha comentado el presidente Rodrigo Paz. Es más caro tener un negocio legalmente establecido y formalmente establecido que tener un negocio ilegal, como es el caso del contrabando, ¿no? Porque las tasas, los impuestos, las regulaciones, la burocracia es extremadamente costosa. Esto ha hecho que en los puntos fronterizos, como Desaguadero, como Villazón, bueno, como distintos puntos fronterizos, la gente cuando está comerciando, contrabandeando en la boleta migratoria ponga turismo, no va a poner comercio, ¿no? Porque eso implica entregar mayor información. Entonces hay cifras que se han inflado y esto también ha generado seguramente circuitos de desinstitucionalización en donde justamente como medio de vida y como sistema de negocio se ha tejido una relación social que tenemos que desarticularla, desmantelarla y nuevamente fortalecer las instituciones. Por eso, una decisión estratégica del Gobierno Nacional ha sido crear el Ministerio de Turismo, Culturas y Folclor y Gastronomía, para que desde esta cartera de Estado podamos fortalecer la institución, el trabajo con los prestadores de servicios turísticos, la articulación entre instancias estatales. El Viceministerio de Turismo tiene unas funciones específicas, no obstante, depende de aeronáutica civil, depende de migración, depende de infraestructura pública, depende de lo que ocurre en las gobernaciones, depende de lo que ocurre en los municipios. Entonces realmente es un eje dinamizador, es un engranaje articulador, es una bisagra que tiene que tejer puentes entre distintas instancias para justamente mejorar la experiencia de los viajeros, mejorar el tiempo de estadía de los viajeros y mejorar el desempeño de Bolivia en los mercados preferentes de turismo a los cuales queremos atacar para que justamente para el 2029-2030 logremos los tan anhelados y deseados 3.000 millones de dólares de atracción de divisas y de fortalecimiento a la economía boliviana. Viceministro, esos 3.000 millones de dólares que usted dice, nos imaginamos que es cada año y menciona a partir del 29. Esto porque se deben ir tomando otra serie de medidas. ¿Cuáles son, diríamos, esas otras medidas? Las primeras se las ha conocido ayer. Con las medidas de ayer, vamos por partes. Con las medidas de ayer, ¿cuánto es la proyección del crecimiento del turismo, por ejemplo, para el 2026 versus el 25? Las de ayer son medidas necesarias, más no suficientes, ¿no? Y son efectivamente el objetivo 3.000 millones de dólares anuales. Nosotros tenemos una estructuración que se está trabajando conjuntamente con el sector turístico y con otros elementos que son transversales al turismo, como el sistema financiero, salud, conectividad aérea, etcétera. Pero el punto número uno de generar menor fricción para el viajero para que pueda venir, menor trámite, menor burocracia, es justamente trabajar en un tejido y en una estructura que nos permita recibir viajeros. El jueves pasado se ha lanzado ya el anuncio oficial de que vamos a trabajar en una marca país con el fin de promocionar una marca hecha de bolivianos para bolivianos, con creativos, con publicistas bolivianos, con filmmakers bolivianos, con productores bolivianos. Y el fin mayor es internacionalizar el destino Bolivia, es construir una marca que podamos revertir el rostro que hoy tiene Bolivia, que es un rostro muy afectado, golpeado por crisis, golpeado por inestabilidad, golpeado por un montón de temas que son complejos, pero lo que nosotros queremos poner en valor es el orgullo nacional y la cohesión social de saber que Bolivia puede vivir del turismo. Y la construcción de esta marca país, tiene muchos eslabones y muchos elementos que se van a dar en el futuro, pero el fin mayor es la promoción internacional efectiva para captación de viajeros en origen. Bien, se ha vuelto a cortar la conexión con el viceministro de Fomento al Turismo Sostenible, Andrés Aramayo, que nos decía sobre las medidas anunciadas ayer de levantar el visado para ciudadanos de 7 países. Es una medida urgente, pero no suficiente. Era necesaria, pero se debe hacer más. Y estaba relatándonos lo que ocurrió la anterior semana con el lanzamiento del trabajo de la marca País. Lo recuperamos, viceministro. Sí, se está cortando el Zoom, mil disculpas. Les comentaba que justamente la construcción de esta marca País busca generar esta cohesión social, el orgullo nacional y poder poner Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia. Tercero, es un sistema también de gobernanza y de coordinación territorial. No todas las demandas de todos los sectores a nivel nacional son las mismas. La hotelería en Santa Cruz tiene necesidades diferentes a la hotelería en Uyuni y así sucesivamente, pero va a haber un trabajo coordinado con los distintos sectores y enclaves turísticos a nivel nacional. Se está trabajando esto para fortalecer el plan de desarrollo social y económico de Bolivia.
¿Aló? Sí, sí, lo escuchamos, viceministro. Nos decía que estaba trabajando, que la idea es trabajar con cada uno de los territorios y sus propias necesidades. Estamos teniendo algún problema con la conexión, algo que ya escapa de nuestras manos y por supuesto del viceministro de Fomento al Turismo Sostenible, Andrés Aramayo, que nos está explicando cómo se pretende y cuáles son los pasos para llegar a esos 3.000 millones de dólares anuales por movimiento de turismo en nuestro país. Esa proyección que se pretende llegar y alcanzar desde el año 2029, si todo se hace conforme haya un plan. Nos hablaba de la marca país. Viceministro, me imagino que el Internet y la mejora del sistema será un tema también para mejorar el turismo. Tiene que ser, definitivamente. Mire, he tenido que cambiar a mi internet móvil, hay algunos problemas notoriamente, pero la conectividad de Bolivia, nosotros tenemos el indicador de que tenemos la tasa de conectividad más baja de la región, ¿no? La inversión en tecnologías de información y comunicación es la más baja, tenemos el internet más caro y el más lento de la región, entonces es algo en lo que definitivamente se tiene que trabajar. Le comentaba este tema del sistema de gobernanza, también se va a trabajar en temas de seguridad turística para los viajeros y para las inversiones turísticas. Y un elemento que creo que es importante va a ser el fomento e incentivo para la atracción de inversión, ¿no? Bolivia ha tenido una fuga de capitales en los últimos 4 años debido a las malas decisiones económicas que se han ido tomando y al maltrato al capital nacional, entonces tenemos que repatriar la inversión nacional y atraer también inversión extranjera directa que va a ser muy beneficiosa para la generación de empleos de calidad, ¿no? También se va a tener dentro del plan el trabajo con comunidades. Bolivia tiene el 25% de su territorio bajo alguna declaratoria de área protegida. Entonces, desde la perspectiva tradicional, estas áreas protegidas no tienen ninguna vocación productiva, entendiendo que no se puede hacer minería, hidrocarburos o agronegocio. Y el turismo justo una vocación y un territorios indígenas, ¿no? Viceministro, ahí tuvimos algún problema, pero llegamos a entender que el trabajo con estas comunidades va a ser para un turismo sostenible y también un turismo diferente que se convierte, por ejemplo, en un factor diferenciador, ir por un crucero en algún río en el Beni e interactuando con comunidades que están a orillas del río. Muy diferente a un crucero de lujo que obviamente encontramos en cualquier país. Esto de el turismo con las comunidades, respetando, decía usted, las cosmovisiones propias de cada comunidad, va a ser parte de este plan de desarrollo sostenible. ¿Cuáles serían las primeras medidas en torno a eso? Comunitarios son relevantes para el ecosistema turístico boliviano, porque nosotros tenemos culturas vivas que tienen que ser respetadas, que tienen que ser preservadas y que tienen que ser trabajadas de forma armónica con el empresariado privado y también con el Estado. Y es por eso que la decisión institucional de crear el Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas y Folclore y Gastronomía es vital. ¿Por qué? Culturas y folclore va a permitir preservar, revalorizar nuestro patrimonio cultural, gastronomía, nuestro patrimonio gastronómico, nuestra técnica ancestral de cocción, pero también la soberanía alimentaria de los bolivianos. Y desde turismo nosotros queremos complementarnos con estas actividades y por supuesto con la protección de la naturaleza y nuestros recursos turísticos en espacios naturales para potenciar una economía catalizada y basada en servicios, en talento, en economía creativa y en innovación. Entonces consideramos que esto es relevante, esto es importante y es además necesario. Viceministro, ¿hay algunas, diríamos, algunos destinos o algunas rutas potenciales para el turismo nacional, pero sobre todo lo extranjero, no por una fascinación hacia lo extranjero, sino porque hoy necesitamos dólares, entonces de repente por eso voy a hacer énfasis en aquello? ¿Hay alguna ruta? No sé, se me ocurre la ruta del café, la ruta del Tanat, la ruta del Singani, o algo que tiene un potencial muy fuerte
para el desarrollo turístico a nivel Bolivia que de repente no se ha explotado aún? No, hay muchísimo, hay muchísimo. Tenemos destinos, por supuesto, que se les llama de rápida respuesta, que son los consolidados tradicionales, le voy a llamar, como es el lago Titicaca, como es la ciudad de La Paz, como es el Salar de Uyuni y un poco Sucre. Hay otros que son importantes, que tienen una visión estratégica, como el gran paisaje Mariri Pampas en destino naturaleza, que es de vital importancia trabajar fuertemente en este producto turístico que ha estado muy golpeado por distintas decisiones ideológicas por el tema visa, pero también políticas, como el tema de la construcción de la gran represa del Bala, que va a afectar muchísimo este territorio que es megadiverso, es uno de los territorios más megadiversos del planeta entero. Y también tenemos que trabajar fuertemente en estos corredores turísticos que promuevan los destinos de aventura, gastronomía, cultura y naturaleza, que existe mucho en Tarija, existe muchísimo en Sucre, existe mucho en Santa Cruz. Y hay que olvidarse, y esto aprovecho ahí de ponernos sobre la mesa, vamos a trabajar fuertemente en uno de los lugares donde más se preserva la naturaleza de Bolivia, un territorio olvidado por las anteriores gestiones, más no por esta, que es nuestro departamento de Pando, ¿no? En Pando existe el bosque de mitigación de la afectación de cambio climático más importante y una vocación gigantesca además, porque también puede ser una puerta de ingreso turístico muy importante a través de este mercado. Entonces, se está trabajando estratégicamente en promover distintos enclaves turísticos que dinamicen toda la economía y todo el sector turístico, y esto pueda significar nuevas oportunidades para todas y todos los bolivianos. Viceministro, sé que es muy pronto de repente como para que se haya visto todo, pero ayer hablábamos con el cónsul de Chile. Nos mencionaba que la siguiente semana, por ejemplo, van a reactivar una ruta en tren, una ruta turística en Arica. ¿Se ha pensado en el tren como un medio de transporte para fomentar el turismo? Bueno, el tren, la vía férrea es extremadamente importante para el turismo y para carga también, porque es una ruta dinámica, es una ruta sin interrupciones, es una ruta que además puede cargar mayor volumen, no solo de capacidad de carga de productos, sino de capacidad de carga de viajeros. Hemos iniciado algunas conversaciones hace un tiempo, estando fuera de la gestión pública, y creo que eso es algo que se tiene que retomar, porque en algún momento se acordarán que uno iba de La Paz a Oruro y de Oruro podía tomar un tren hasta Uyuni, ¿no? Y era una experiencia diferente. Bolivia es un país que no tiene mucha conexión férrea, es algo que se debería retomar o se debería poder trabajar, requiere muchísima inversión pública, pero es algo que seguramente lo tomamos como una buena recomendación. En muchos países es una buena práctica, porque tampoco te satura las vías carreteras, ¿no? La vía férrea te descontractura y te desconcentra cierto flujo, en especial de transporte pesado, con la vía carretera. Entonces seguramente hay que revisar qué alternativas tenemos, qué planes tenemos. No soy un experto en el área, pero sí sé que muchas de las recomendaciones que se dan desde infraestructura turística tienen que ver con vías férreas. Viceministro, a tiempo de agradecerle, ¿nos puede comentar un poco quién es Andrés Aramayo, cuál su formación, de dónde viene su experiencia y cómo se enteró de la convocatoria para ser viceministro? Bueno, claro que sí. Yo soy Andrés Aramayo, tengo 35 años, soy un boliviano amante de su país. Yo creo que vivimos en el mejor país del mundo. De formación tengo una licenciatura en creación y desarrollo de empresas, también tengo estudios en ingeniería financiera, tengo posgrados en liderazgo y competitividad global y también en todo el tema de Venture Capital. Pero he trabajado en turismo desde ya hace varios años. Puntualmente, denme un segundo, ahora sí. He trabajado en turismo desde hace varios años, llevo casi 10 años trabajando en turismo desde el desarrollo de portafolios de productos turísticos, de inversiones turísticas. He tenido la oportunidad y la opción de trabajar en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz en aquellos tiempos cuando hubo La Paz Maravillosa, donde pusimos a La Paz en distintos medios especializados en donde se ponía no solo La Paz, sino todo Bolivia como un destino a ser visitado por distintos medios especializados en turismo. También hemos trabajado en la construcción de la marca Ciudad La Paz, Ciudad del Cielo en su momento, y se ha trabajado mucho para consolidar el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz como una actividad de mucha vitalidad, ¿no? En el municipio de La Paz, que ha tenido mucha migración de capitales a otros departamentos.
Luego he tenido la oportunidad de estar un tiempo en el Viceministerio de Turismo, también trabajando en el gobierno de transición, viendo justamente el tema de reactivación para el sector turístico y cómo estaban muy afectados. Y bueno, a finales del 2020, inicios del 2021, he fundado el Observatorio Boliviano para la Industria Turística Sostenible, que se llama Órbita. En los últimos 4 años, Órbita se ha consolidado en un centro de investigación muy relevante, donde hemos investigado todo lo que se podía investigar y todavía nos falta mucho por investigar en temas del impacto económico, en temas de cómo la actividad turística puede mitigar impacto climático, en cómo trabajar el turismo comunitario. Hemos logrado tener proyectos de consolidación de rutas ecoturísticas, de creación de áreas protegidas. Y paralelo a eso, también me he dedicado mucho a promover el ecosistema emprendedor, generando oportunidades para jóvenes, generando oportunidades de inversión para empresas de tecnología. Soy docente universitario también hace 8 años. Y bueno, hoy recibo el llamado, tanto por parte de la ministra como eventualmente el presidente, con el fin de poder posicionar el turismo como una actividad económica relevante, como una actividad económica importante, entendiendo que tenemos que tener esta visión de mercado, tenemos que tener esta visión de poder fortalecer la competitividad turística boliviana. Y es todo un desafío porque es la primera vez que el viceministerio es de fomento al turismo sostenible. Es la primera vez en donde un presidente, una ministra y un viceministro están alineados, trabajando, pero también en generador de empleos de calidad, también en generador de oportunidades reales, que dejemos de depender en un 80%, no tenemos la capacidad o la potencialidad de ponerle precio a los productos que exportamos. En el turismo tenemos la capacidad de ser más competitivos, de atraer dólares, de generar mejores empleos y un mejor futuro para el país. Viceministro, muchas gracias por este tiempo con nosotros a pesar de las complicaciones que la tecnología nos ha puesto. Así como es una aliada, a veces nos juega malas pasadas, pero gracias por la paciencia y por la explicación. Vamos a estar convocándolo seguro más adelante. Que tenga buen día, viceministro. El agradecido soy yo, dichoso de poder tener entrevistas así de profundas, así de contundentes, y me gustaría también estar en vivo en La Razón para poder conversar más extendidamente. Que estén muy bien, que todos tengan un buen diciembre. Gracias.